Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Siempre acá puntuales, las 5 de la tarde hora local de Guatemala, 8 de la noche hora argentina, 5 de la tarde hora de El Salvador y bueno, nada, de un montón de países, Costa Rica lo mismo, creo que Colombia son las 6 de la tarde y acá estamos a pleno hoy con un colega extraordinario, además de un gran amigo que se llama Romeo de la Cruz, que es nuestro partner en Guatemala y un especialista internacional en temas de costeos. Y lo hemos traído a Ipkin porque además él hace todo un sistema de costeos de una forma absolutamente innovadora y está dentro del grupo de Ipkin. Bienvenido, Romeo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Walter. Saludos a todos, Tenés que a cada poner el uno por nombre. micrófono, no, tenés que el No, no se escucha. micrófono. A ver, Romeo, si Yo- podemos poner el micrófono. ¿Aló, aló? El de la pantalla, Romeo. Ahí Sí, está. ahí Teóricamente está. deberíamos escucharte, pero ¿Ahora no me se te escuchan? escucha. ¿Cómo estamos? No se me escucha. Yo tengo aquí el micrófono abierto. No se escucha, Romeo. No se escucha. ¿Qué A podrá veces los ser? auriculares fallan un poco. Bueno, tenemos gente de todos lados, Romeo. Te cuento que tenemos gente. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se lo escucha Romeo? Porque yo no lo escucho, ¿eh? A ver si es un ¿Y problema ahora? mío, ¿Ahora me entonces. escuchan? ¿Me Ah, perdón, escuchan? perdón, a ver, perdón. Es un problema mío. Tenía puesto lo que son los errores en vivo. Lo que son los errores en vivo. Es decir, esto para que vean cómo Esto solo pasa en vivo, eso. tal cual. Y eso lo bueno, lo bueno, ahí nos dicen, sí, se escucha perfecto, perdón, el problema fui yo. Pido mil disculpas. Bueno, Renato, tenés gente de todos lados, desde Canadá hasta Argentina, todos los países. También tenés como ya tenés gente, obviamente, de tu Guatemala querida, país que he estado muchísimas veces por allí. Bueno, nos hemos conocido en Guatemala, ¿o no? ¿En qué hotel nos conocimos ahí Cierto. que fuiste con Ángela, con tu señora? ¿Qué hotel En era? el, En el en Real, el ¿no? hotel, el que ahora es Hilton. En el Hilton. Ahí nos conocimos con Romeo. Bueno, tenés gente de todos lados, de Argentina, Ahí Gonzalo Noriega pone de Guatemala City, como para marcar ahí. Bueno, tenemos de Bolivia, tenemos de Dominicana. Bueno, Juan Correa también de Dominicana, ahí tenemos también. Guate presente, dice Schaffer. Bueno, Colombia, ahí también tenemos. Bueno, de todos lados tenemos por aquí. Ecuador, que nos siguen de todos lados. Bueno, fantástico. Les cuento que hoy tenemos, como siempre, de Honduras, ahí, de Honduras, también tenemos por ahí Honduras, y de todos lados. Bueno, de Ecuador también, bueno, de todos lados, desde Canadá para abajo está lleno. Así que miren, les voy a contar algo. Romeo, además de ser un amigo, y además de ser profesor de Ipkin, y además de ser consultor también de Ipkin, es un súper especialista en costeo. Ha trabajado en muchos países y está trabajando además con consultoras de países de Estados Unidos y de otros países más. Realmente es un grande del tema de costeo y hoy nos va a meter en un mundo del costeo desde la innovación. Es decir, en vez de ver el costeo típico, nos va a meter en un mundo del costeo y la innovación como algo absolutamente diferente, distinto al estilo Romeo, donde nos va a llevar por ese mundo que parece complicado el costeo, que de hecho lo es, pero nos va a llevar desde una forma más atractiva desde el punto de vista de la innovación. Y la idea es como en cada seminario que tenemos es repensarlo, pensado y bueno, estamos todos juntos justamente para eso. Así que no les quito más tiempo. Entre nosotros, total Romeo no escucha, apaga tu cámara, Romeo, entre nosotros háganle todas las preguntas que crean, porque realmente, como todos los profesores de IPKIN que hemos estado aquí, realmente nos entrenamos para llevar la innovación
como una fuente de pensamiento a todos lados. Así que, Romeo, tenés muchísima gente, no te quiero dar el número para que no te asustes, pero tenés muchísima gente que te va a escuchar. Rompela como siempre. Hemos dado conferencias juntos con Romeo en Guatemala, en algunas empresas. No vamos a decir nombres porque no queda bien, pero sí hemos compartido algunas empresas con Romeo dando conferencias juntos. Los dejo con Romeo. Chile se está agregando aquí. Bueno, Blanca Velasco, que es alumna del diplomado de IPKIN, y además, bueno, siempre están todas. Blanca, lugar donde esté IPKIN, Blanca está ahí. Siempre es, como digo, mi alumna preferida. Así que les mando un abrazo enorme. Romeo, rompela y háganle todas las preguntas que quieren, así que vamos para adelante. Gracias, Romeo, por estar. No, gracias, Walter, gracias a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Yo, bueno, personalmente tengo una taza de café, por favor, acompañen con la bebida que ustedes consideren, así hacemos mucho más ameno este tiempo de platicar juntos. Voy a presentar y voy a ir conectando y desconectando mi cámara para efectos de no tener problema con la presentación y la fluidez. Entonces voy a ir conectando y desconectando mi cámara. Ya todos me conocen, les mando un saludo desde Guatemala, la tierra de la eterna primavera, aunque ahora con el cambio climático es un poco complicado, pero bueno, ni modo, ahí estamos. Entonces vamos a empezar. Este es un título que ya me lo han dicho, me lo han dicho varias veces, que es un título pesado, es un título atrevido, pero bueno, creo que es importante que entendamos qué significa costeando la estupidez organizacional. De hecho, creo que a Walter le sale, como siempre lo he dicho, le sale mucho mejor este tipo de palabras. Yo trato de emularlo, pero no me sale muy bien, no se me escucha muy bien siendo con el acento que tengo. Pero bueno, vamos a entrar. Antes, unos cuantos hechos de mi vida para que ustedes me conozcan. Pues sí, guatemalteco, 100%. De Guatemala sigo al Fútbol Club Comunicaciones por herencia, desde mi abuelo, mi padre, entonces no me quedó de otra que desde chiquito fui reclutado. Estamos hinchas de ese fútbol y obviamente del Real Madrid. Me encanta cocinar, digo, soy completamente aficionado, pero me encanta cocinar, disfruto el viaje, aunque mucho del tema es de trabajo, pero trato de empalmar los viajes con la familia, aunque ahora pues se nos trae una época complicada para ese gusto, pero bueno, no pasa nada, nos adaptamos. Obviamente lo que más disfruto es el tiempo con mi familia, así como ustedes pueden ver ahí en esas fotitas. Pero bueno, vamos de lleno, vamos de lleno. ¿Cuál es la agenda para hoy? Tenemos preparada una dinámica para ustedes. Espero que puedan participar en ese sentido con mucha sinceridad para poder responder algunas preguntas que yo les voy a hacer. Vamos a introducir el tema de qué es la estupidez organizacional. Luego nos vamos a identificar qué significa la medición, cómo puedo medir de una forma diferente. Luego entramos a las preguntas y respuestas de esta dinámica que tengo preparado para ustedes. Y luego vamos concluyendo ya a qué es lo que está provocando esa situación dentro de la empresa. Y bueno, dejamos al final tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, si voy muy rápido o algún comentario, por favor lo pueden hacer. Walter, por supuesto, que nos está asistiendo en esa parte. Muchas gracias de antemano. Bueno, quiero empezar comentándoles, extrayendo precisamente de Walter, de su libro Cuentos Reales de Innovación para Empresas que Gestionan Ficción, esta frase que me gusta mucho: no traigo ni llevo progresos, ni nunca lo haré. Soy la fuente de agua que seca el talento y el conocimiento. Esa es la definición
en términos de Walter, de lo que es el error, de aquellas fallas identificadas y que en muchas ocasiones, pero en muchísimas ocasiones, se conoce, es sabido, pero, y también se conoce cómo resolverlo, pero por un motivo o razón no se permite resolver o no se resuelve. El error, si lo vemos de esa manera, es una falla consistente que dentro de la empresa, la cultura, lo tolera como una forma natural de trabajo. Estoy definiendo lo que significa el error. La asimilación de errores genera, en este sentido, se van a dar cuenta, puestos de trabajo inútiles. Pierden el sentido y la razón, ya lo voy a explicar más adelante. Y sobre todo, muy importante, y de ahí lo duro del título, reduce las competencias de los colaboradores y por lo tanto las oportunidades que enfrentan las empresas. Y ahí el gran problema. Y desde esta perspectiva vamos a identificar 3 puntos importantes, vamos a charlar de ellos. El primero es esta frase: los errores son la esencia de los costos ocultos. Y ahí quiero detenerme un momento para charlar con ustedes. Para mí la palabra clave es el tema de costos ocultos. Porque, en definitiva, si nosotros no estamos conscientes de que necesitamos un cambio, de ser, en ese sentido, de ser orientados a buscar una solución, es porque estamos en una ignorancia o en la experiencia, lo que ha sucedido, lo que he encontrado en las empresas, en términos de costos ocultos, es que las empresas están, en la mayoría de empresas, habrá excepciones, pero en la mayoría, al menos en las que me ha tocado trabajar, muchas de ellas tienen situaciones en donde están acostumbrados, por ejemplo, a estar analizando información tradicional, estados de resultados tradicional, informes, de acuerdo a ciertos cumplimientos regulatorios, y resulta que todas esas medidas tradicionales, que tendrán obviamente su objetivo y su función, pero para efectos de esta gestión, para efectos de poder llevar luz a esos costos ocultos, pues no sirven de mucho. Y por lo tanto, les cuento una historia. Me tocó trabajar en una institución financiera en donde lo importante de esta situación, hablando del tema de los costos ocultos, de las oportunidades ocultas, es que estaba generando, utilidades cada periodo y acumuladas al año, un monto respetable de utilidades, y nunca generaba ninguna alerta, no había ninguna situación de alarma con respecto a lo que la empresa estaba generando. No había variación con respecto al presupuesto, no generaba alarma a los accionistas, todos estaban muy contentos, estaban muy conformes con lo que estaba generando la empresa. Cuando nosotros rompimos la forma tradicional, o sea, cambiamos la forma tradicional de medir a los resultados de la empresa, en este caso, en vez de ver un estado de resultados tradicional, un estado de resultados neto, pues descompusimos ese margen operativo en las piezas que, por ejemplo, su portafolio de productos, 100 productos medimos, su portafolio de productos, cuánto contribuía marginalmente o unitariamente a esa utilidad. Y la sorpresa es que nosotros encontramos que la empresa, a la hora de ordenar de mayor a menor esa contribución unitaria de cada producto, encontramos que los primeros 30 productos generaban 10 veces más utilidad que lo que reportaba la empresa. 10 veces más. Con algo que ya está intrínseco dentro de la empresa, con algo que la empresa ya manejaba. 30 productos, impresionante.
impresionante. Obviamente disparó cualquier cantidad de alarmas, disparó cualquier cantidad de reclamos, de buscar responsables, pero lo que quiero traer a colación, quiero poner sobre la mesa, es el tema de la información, de los costos ocultos, de información dentro de la empresa que muchas veces, existe, pero nosotros no tenemos esa claridad. Y en esencia, eso es lo que los errores lo producen. El hecho de estar esos costos ocultos, de poder visualizar, de no visualizar más bien, cómo es que nosotros podemos obtener una mejor posición desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de mejora, desde el punto de vista de los accionistas, cómo poder mejorar esos resultados estando ocultos, sin saberlo. En ese sentido, un shock impresionante sobre la empresa para poder ir obteniendo, recuperando eso que estaba oculto. Entonces es muy importante que entendamos que esa situación que provocan esas fallas identificadas muchas veces nos van a ocultar ese conocimiento profundo que nos va a permitir mejorar nuestra posición como negocios. Eso obviamente trae una consecuencia muy importante, y esa consecuencia es nuestra segunda idea, que es la creación de las urgencias. Los errores crean urgencias, y esas urgencias es lo que nos hace perder dinero, lo que nos hace perder desarrollo, lo que nos hace perder oportunidades, porque por las urgencias no hay tiempo de pensar. Puedo contar otra historia. Me acuerdo que sacamos a luz alrededor de oportunidades, alrededor de unos $10 millones para que se puedan traducir entre ahorros, entre mejorar ingresos, entre desempeño. Y resulta que el sacar a luz esa información, el poder evidenciar esa gran oportunidad que representaba dentro de la empresa, cuando nosotros recorrimos el tiempo y analizamos la situación, ¿qué es lo que sucedió? Absolutamente nada. ¿Cuánto se obtuvo? Pero ni 10 centavos. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la orientación, porque lo que administraba las agendas, lo que en ese sentido era el sistema de coordinación entre las partes, eran las urgencias, no lo que verdaderamente era importante. Y entonces vemos cómo esta situación, vemos cómo lo que nos provoca esos errores, lo que nos provoca esa administración en base de las urgencias, es una pérdida muy fuerte, muy importante dentro de las empresas. Y de ahí el por qué estamos hablando de ese título tan fuerte. Y esto es muy importante. ¿Qué tiene de especial las urgencias? Y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, ¿qué provoca las urgencias? La urgencia tiende a obligar a mirar hacia atrás. No nos permite ver hacia adelante. Porque enfocamos los esfuerzos en poder resolver temporalmente lo que no fue resuelto, lo que no se ha resuelto. Es como que si fuera un ancla que no nos permite pensar hacia adelante. Y ese sí es un verdadero problema. Porque nosotros necesitamos, sobre todo ahora mismo, y como les voy a explicar unos momentos más adelante, las formas diferentes que podemos nosotros medir como negocios,
pues no es solo el ver como que si fuéramos manejando con el retrovisor hacia atrás, sino que si nosotros realmente queremos anticipar oportunidades, si nosotros queremos traducir esa innovación en un resultado tangible y concreto en los negocios, nosotros debemos de tener una vista hacia adelante. Y si nosotros nos seguimos administrando por las urgencias, si nosotros seguimos teniendo esos costos ocultos que no nos dejan ver nuestras áreas de oportunidad de cómo mejorar, en definitiva, nunca vamos a poder salir de ese letargo. Y eso es lo que se le conoce como la estupidez organizacional. Vamos más adelante. Al final provoca esa cantidad de errores dentro, obviamente lo importante aquí es el tema del comportamiento humano, y eso es lo difícil, ¿no? Si fueran máquinas, nosotros hemos estado analizando, por ejemplo, los niveles de capacidad asociadas a poder optimizar o mejorar los tiempos de paradas no programadas. En la máquina es muy sencillo, o en el sentido de que está muy claro cuándo está en operación, cuándo está parada, cuándo esa parada fue programada, cuándo no fue programada, si no fue programada, ¿por qué fue? Fallo eléctrico, fue mecánico, fue por falta de materia prima, fue porque no tenía, en el caso de empresas de servicios, no tenían claridad de todos los requisitos para poder solicitar, por ejemplo, un crédito o cualquier otro aspecto desde el punto de vista del servicio. Y entonces esa cantidad de errores nos merma la motivación para el cambio. Y entonces ahí vemos que me topé con otra empresa que nos tocó hacer un mapeo de todos los procesos de la función financiera, y resulta que dentro de esa empresa, cuando nosotros empezamos a analizar esos procesos en el área de contabilidad y tesorería, resulta que todos tenían una actividad común. Y la actividad era bajar la información de su ERP. No voy a decir marcas para no causar problemas, pero un ERP de clase mundial. Bajaban a Excel. En Excel hacían el trabajo y luego volvían a subir al ERP. Y lo tomaban como algo tan natural, porque dentro de la tolerancia cultural, lo que se provoca es que la zona de confort crece y obviamente no hay cabida para la innovación. Ahora, pero ¿cómo podemos en ese sentido establecer las formas de medición? Si nosotros nos vamos a medir y nosotros queremos en ese sentido entender realmente la gestión del negocio, entender realmente la parte económica del negocio, pues tenemos que ir más allá de la forma tradicional. No podemos gestionar con información que no nos permite identificar esos costos ocultos, que no nos permite facilitar en dónde están esos errores y sobre todo cuánto nos cuestan esos errores. Porque el problema no es que tengamos el error, el problema es que no tengamos conciencia de cuánto realmente está provocando esa pérdida dentro del negocio. Y entonces, para eso existen diferentes metodologías, y aquí les dejo planteada un esquema del Institute of Management Accountant, en donde nos permite identificar también un grado de madurez de cómo nos podemos medir. En el sentido que medir con cuentas contables, olvídense, o sea, no vamos a poder identificar de una forma eficiente y gestionar de mediano y largo plazo el negocio. Nosotros necesitamos más conocimiento, necesitamos ese conocimiento profundo, y eso nos va a dar aplicando diferentes formas, perspectivas de ver la información. Y para eso tenemos que entender, por ejemplo, cuál es el costo de adquisición de un nuevo cliente, por ejemplo. ¿Cuánto me cuesta servir a ese cliente en los diferentes canales? ¿Cómo puedo afectar el comportamiento de ese cliente para que gestione en canales que para nosotros como empresa sean mucho más rentables o mucho más
baratos desde el punto de vista de costos. Y eso genera inmediatamente un beneficio inmediato. Eso solo lo permiten el poder aplicar diferentes maneras de poder entender el negocio, la parte económica de las empresas. Y hay diferentes metodologías. Digo, nosotros en particular nunca decimos que una metodología es buena o mala, sino que lo que decimos nosotros es de acuerdo a la necesidad del negocio, el conocimiento del negocio, de lo que requerimos para el negocio, así se adaptará la metodología que va a responder esas preguntas clave y nos va a permitir identificar esos costos ocultos y esas oportunidades de mejora. Y definitivamente no nos podemos quedar solo con una perspectiva histórica. Tenemos que entrar a una perspectiva hacia adelante. Esa perspectiva hacia adelante es la que verdaderamente nos va a permitir gestionar inclusive los riesgos que hoy estamos viviendo todos. Nosotros le hemos llamado a este concepto como la planeación continua de la rentabilidad, en donde lo que nosotros buscamos, y como ya hemos comentado, que la urgencia nos obliga a mirar hacia atrás, entonces lo que nosotros perdemos es esa perspectiva, es esa versión de nosotros de cómo podemos visualizarnos hacia adelante. Si nosotros seguimos administrándonos por la urgencia, si nosotros permitimos que sigan los errores, no solo no va a poder introducir la innovación, sino que desde el punto de vista de costos vamos a tener una cantidad de costos hundidos, ocultos, que nosotros no vamos a tener manera de poder primero visualizarlos, entenderlos y poder convertirlos, transformarlos en oportunidades de mejora. Lo que nosotros buscamos es poder tener un mejor conocimiento, es eliminar esos puntos ciegos, es sacar a luz todos esos costos ocultos para poder, en ese sentido, cambiar nuestra perspectiva de una vista hacia atrás, como manejando por el retrovisor, hacia una vista hacia adelante, en donde en estos tiempos, sobre todo, de convulsión, en estos tiempos en donde la incertidumbre es grande, en donde, bueno, todos sabemos qué es lo que está pasando en cada uno de los diferentes países y a nivel global lo que estamos viviendo. Y una forma de poder gestionar esos riesgos es poder hacer de la planeación un trabajo continuo. Un esfuerzo en donde si nosotros analizamos el comportamiento de los clientes en forma tradicional, no sé ustedes, pero en lo que he sido testigo muchas veces, en lo que le llaman el presupuesto. El presupuesto, primero, es muy oneroso, segundo, no sirve de mucho para el negocio, y por lo tanto, entra un esfuerzo, muchas veces 2, 3 meses para poder generar información que, a decir verdad, y ahorita lo vivimos, de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, dejó de ser válido. Así, dejó de ser válido. Entonces, esta nueva realidad, una forma de poder administrar lo que estamos viviendo, tiene que ver con cómo nosotros podemos hacer de ese ejercicio un ejercicio continuo de medición con una perspectiva y vista hacia adelante. Que tengamos claro, si nosotros seguimos con una filosofía de no atender a resolver los errores, de caer en aspectos que tienen que ver con la administración de urgencias, nunca vamos a poder aplicar el ciclo virtuoso, como le llamo, que es anticipar oportunidades. Implica tener una vista hacia adelante para tener ese mejor conocimiento y tomar acciones. Tomar acciones que luego habremos de medir y seguir
trabajando, eliminando los errores ocultos, quitando en ese sentido las urgencias y realmente enfocándonos en lo que es importante. Pero bueno, continuando, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Esto lo aplicamos con Walter en algunas empresas. Obviamente, aquí solo tenemos un extracto. Son 5 preguntas que quiero que ustedes se autoanalicen. Digo, nada va a sacar en público si no lo quieren así. Es autoanalizado. Yo les voy a compartir los resultados de ese estudio que hicimos con Walter en las empresas que, como Walter explicó, hicimos algunas conferencias. Y entonces, este material pues, lo constituye alrededor de 200 preguntas. Para el que esté interesado utilizarlo como herramienta de diagnóstico, por favor, comuníquese un mensaje con Walter o al final de la presentación estará el correo de Ángela Fernández, que es la que se encarga de IPKIN, y en ese sentido, con mucho gusto podemos aplicar este conocimiento como herramienta de diagnóstico. Pero vean, ¿cuál es la dinámica que quiero en este sentido hacer con ustedes para que puedan reflexionar en ese sentido? Tengo 5 preguntas. Cada una de esas 5 preguntas, ustedes lo van a responder conforme a esta parte de arriba. Si ustedes consideran que esa pregunta nunca sucede en su empresa o sucede muy poco, pues pónganle 1. Si es poco frecuente, 2, si es frecuente, 3, muy frecuente, 4, y si es siempre, 5. Yo les voy a compartir las respuestas en ese sentido, les quiero compartir las respuestas, pero es muy importante que sean sinceros y respondan en ese sentido. Vamos en ese sentido. Va la primera. La primera es, ¿observa o observó llegar a consensos entre los colaboradores? Entonces, por favor, respondan. Yo lo que le puedo decir es que, de acuerdo a lo que trabajamos con Walter, el 62.7% respondieron entre frecuente y muy frecuente. Esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿Observa o observó fallas en procesos, pero que por alguna razón, más allá de su voluntad, no son corregidas? Ya les conté la situación de lo que vimos en esta empresa de manufactura. Bajaban todo a Excel y después subían todo al sistema. ¿Por qué? Porque así estaban acostumbrados a trabajar y ya lo estaban oficializando como parte de un proceso. Imagínense esto. ¿Observa o observó fallas en procesos, pero que por alguna razón, más allá de su voluntad, no son corregidas? Respondan y vamos a ver el resultado. ¿Ya respondieron? Bien. En esta les cuento que el 73.1% respondió entre muy frecuente y frecuente y siempre. Si se dan cuenta, aquí es donde existen las áreas de oportunidad de cómo poder convertir esos costos ocultos en oportunidades de cómo debemos de mejorar. Observó que en los conflictos normales de coordinación, la número 3, entre procesos existe poca voluntad entre los colaboradores para resolverlos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es 1? ¿Es 2? ¿Es 3? ¿Es 4? ¿O es 5? Veamos la 4 de una vez. ¿Observa o observó que en los conflictos normales de coordinación entre procesos existe poca voluntad entre los colaboradores para resolverlos? Y por último, ¿observa o observó a la organización dejar más tiempo del necesario en la resolución de conflictos y o la eliminación de errores? Y ahora les cuento los resultados que obtuvimos. En la 3, 76.1%. Muy frecuente, frecuente. Contribuyó 12% el siempre. La número 4, 66.4.
77.6%. Esto es interesante. Y luego una última pregunta. ¿Observa o observó a la organización dejar más tiempo del necesario la resolución de conflictos o a la eliminación de errores? Pues, ¿qué creen? 81.3%. Aquí reafirma el hecho de que toda esta situación nos va a generar esos costos ocultos y nos va a producir esos problemas, esa situación que no nos va a dejar introducir innovación y olvídense, menos mejorar, menos salir de esa situación. Pero, ¿qué es lo que está provocando esta situación? Ya vamos a llegar a la conclusión. Pero quiero, en este sentido, hablarles de, tenemos que empezar, regresar a la razón, al porqué, al origen. Recordemos que estamos hablando con un tema de comportamiento humano y esto lo recalco porque para esas metodologías de medición que les comenté hace un momento, ¿ustedes qué creen? El 90% del esfuerzo para ese tipo de proyectos, para esa medición de forma innovadora, el 97% significa gestionar ese comportamiento humano, el 90%. El 10% es la matemática del modelo. Así de importante es el comportamiento humano. Y el comportamiento humano o se convierte en productividad o se convierte en costo. Si nosotros dejamos que la costumbre, si nosotros dejamos que dejar de pensar, perdemos el porqué. Si nosotros perdemos la razón, el objetivo de por qué nosotros estamos ahí dentro del negocio, dentro de la empresa, si no es para agregar valor, pero si nosotros perdemos eso, si nosotros dejamos que la rutina, si nosotros dejamos que esa rutina se convierte en nuestra forma de trabajo, nosotros vamos a perder lo que yo le llamo, dejamos de ser curiosos. Perdemos el porqué, perdemos la razón. Y obviamente entramos en una costumbre, entramos en una rutina, y ahí es donde provocamos los costos ocultos, donde provocamos los errores. Porque si dejamos que la costumbre se coma a la razón y al porqué, vamos a generar o florece la inutilidad. O sea, lo no útil para el negocio. La rutina comienza a convertirse en una forma de trabajo. La rutina separa a las personas porque no necesita consultar nada. Ya se la sabe. Así es, y así siempre lo hemos hecho. La inutilidad me hace perder la razón. Las causas por las cuales mi trabajo agrega valor al negocio. Pierdo el sentido de mi rol, mis competencias, en donde debiesen de estar enfocadas. Y entonces, en ese sentido, provocamos los costos ocultos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? Nosotros tenemos que evitar que la productividad, nosotros tenemos que evitar que la relación del resultado, cualquiera forma que se mida, el resultado, la productividad, la utilidad, cubra o permita la tolerancia al error. Si nosotros provocamos eso, vamos a construir una administración hipócrita, vamos a construir un
mecanismo de control por urgencias, vamos a construir los costos ocultos y lo que debiésemos hacer es analizar, volver a analizar desde la razón, desde el sentido, desde el por qué, cuál es mi rol, cuál es mi objetivo, cómo puedo agregar valor. Y de un extracto del libro de Walter, y con esto quiero terminar, de Cuentos Reales de Innovación para Empresas que Gestionan Ficción. Y dice, le entiendan que el saber es una parte finita de un conocimiento inconmensurable, que fue encapsulado en un tiempo, dándole forma para hacerle un instrumento útil. Pero recuerden, los instrumentos útiles son consecuencia de un saber finito, limitado y escaso. Y por eso es importante el que nosotros tomemos conciencia de que si queremos eliminar los costos ocultos, agendas administradas por la urgencia, tenemos que amar, como dice Walter, el sinsentido, lo absurdo, lo incompleto, porque estas puertas nos abrirán los estereotipos que nos cierran y sobre todo nos van a volver a ser curiosos. Vamos a volver a nuestra razón y a nuestro sentido. Walter, preguntas, comentarios. Hola Romeo, ¿cómo estás? Poné cámara, sé que no te gusta aparecer en cámara, pero vas a tener que hacerlo hoy. Es un hombre muy humilde, Romeo, sabe muchísimo, pero le encanta, Romeo, no ser protagonista, un hombre realmente muy generoso y con una gran sabiduría. Romeo, mira, hay muchas preguntas. Bueno, todos te están poniendo excelente, tremendo orador, volvé de vuelta, es decir, te están poniendo allá arriba, Romeo, así que la verdad que más que agradecido que estés en el equipo de Ipkin y tremendo la exposición que has hecho el día de hoy. Creo que has tenido la capacidad de sintetizar realmente tu trabajo de una manera increíble y de la forma que lo puedes ver. Sí, realmente ahí Raúl dice, es brillante, sí, absolutamente. Todo, Romeo es brillante y todo el equipo de Ipkin, la verdad, son brillantes, pero hay algo todavía mejor. Además de todo eso, son muy buenas personas. Que ya no es poco, ¿no, Romeo? No es poco. No, gracias. Mira, hay algunas preguntas que te han hecho, Romeo, y algunas frases, por ejemplo, esas, la rutina separa a las personas y eso justamente es una complejidad, ¿no? Alguien que te puso, dice, wow, eso es excelente, por allí. Eh, Otras personas te han puesto, por ejemplo, ¿los errores se pueden prevenir, Romeo? Absolutamente, absolutamente. De hecho, precisamente el primero, obviamente, es sacarlos a luz. Una vez que los sacas a luz, que ves esos costos ocultos, que ves dónde esos errores que se vuelven rutinas, que se vuelven formas cotidianas de trabajo, cuando lo confrontas con la luz de la verdad, y la luz de la verdad precisamente con las mediciones que tú haces, pues puedes tomar en ese sentido la dirección y el cambio que se requiere para poder eliminar los errores de la ecuación del negocio o reducirlos. Por supuesto, completamente inevitables. Pero, ojo, para poder señalarlos, debemos de llevarle la luz para que no se queden ocultos, que muy probablemente es lo que sucede normalmente en las empresas. Y por eso son las sorpresas cuando vamos a medirlas, ahí salen, sorpresas. Por ejemplo, rápidamente, perdón, Walter, entre las 5 primeras actividades más caras del negocio, digo, lo que las personas están haciendo es, por ejemplo, asistir a reuniones del área.
Eso es lo más caro, imagínate. Ujú. No tiene Qué sentido. bárbaro, qué bárbaro, qué increíble. Bueno, acá tenemos muchas más preguntas. Jairo dice, la rutina nos hace perezosos en pensamiento y malas ideas. ¿Es así, Romeo? Completamente. La rutina, pues lo que provoca es, como yo le llamo, trabajar en automático. Entonces, nunca pensamos o nunca nos tomamos una pausa para poder entender si hay una forma mejor de trabajar o si lo puedo hacer de forma diferente. O si nosotros estamos metidos, inmersos en rutina, eso no va a pasar. Nos come esa costumbre y esa costumbre nos permite eh, no nos permite el cambio. Vamos. Totalmente. Bueno, acá hay varias preguntas, ¿no? Una pregunta que es ya del campo filosófico, de dónde inician los errores, dónde nace el error, ¿no? Eso te lo Y dejo a ti, eso te la dejo a ti. nosotros, y hay otras preguntas más, errores ocultos dicen por ahí errores ocultos y no gestionados, que ahora la vamos a responder. Respondo un poco el origen de los errores. Eh, Te dejo una pregunta también, Romeo, porque la me están cayendo preguntas y preguntas, y felicitaciones por tu webinar, que fue tremendo. La diferencia entre un error oculto y un error no gestionado. Te la dejo para pensar un minuto. A todos les cuento que en Ipkin ahí tenemos diferencias entre errores, equivocaciones, conflictos, problemas y omisiones, ¿no? Pero para no entrar en tanto detalle, un error, tal cual lo definió Romeo, es una falla consciente, identificada, que la vemos todos los días y que no hacemos nada para resolver. Entonces, ¿dónde nace un error? Justamente nace como un hijo de la equivocación. La equivocación es una falla que cometemos por primera vez, única vez. Entonces la identificamos. Entonces, si no la resolvemos y la volvemos a repetir en forma permanente, eso es lo que se llama error. La diferencia es enorme entre un error y una equivocación. La equivocación es una bendición. El error justamente es todo lo contrario. Es todo lo que, como bien dijo Romeo, es la acumulación que nos hace generar urgencias que nos obligan a mirar para atrás. Eso para hacerlo en forma muy rápido. Eh, bueno, Romeo, errores ocultos y no gestionados. ¿Es lo mismo o pueden ser errores que no se gestionan y frente a errores ocultos que no se ven? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, en esencia el error es error, pero tú acabas de definir lo que es el error identificado y no resuelto. O sea, sabemos que está ahí y no lo resolvemos. Eso no está oculto, o sea, eso lo sabemos. Y el error oculto es algo, por ejemplo, que ahorita cae en la ignorancia. O sea, no sabemos que nosotros generábamos 10 veces más la utilidad y por lo tanto no gestionábamos absolutamente nada, o sea, porque no teníamos conciencia de esa realidad. Eso para mí es un error oculto. O sea, obviamente está, pero no lo hemos evidenciado o no lo hemos puesto en conocimiento público que permita gestionarlo o que al menos sea consciente el hecho de que no lo resuelvo, pero sé que está. Entonces, para mí es un error, es falta de conocimiento. Y si sabemos que está y nos hacemos los bobos para no resolverlo, es lo que se llama hipocresía. Sí, Está ahí, o pero como el título. tal cual. Estamos gestionando estupidez, absolutamente. Que te Ve, cuesta decirlo, ¿eh? a ti te sale mejor que a mí. No saben lo que le cuesta decir esa palabra a Romeo. Es una Sí. cosa de loco, pero lo dijo al final, lo dijo. Así que yo estoy súper entusiasmado. Genial. Hablan otro amigo habló de la teoría de las limitaciones de Goldratt, que les Sí. cuento también que hemos discutido este tema con Romeo más de una vez. Yo fui alumno de Goldratt en Estados Unidos, fui a hacer un profesorado con él de teoría de las construcciones hace muchos años atrás. Y hablábamos con este tema de los cuellos de botella y otras cosas más con Romeo.
Y hacen otra pregunta también. Millones, estoy tratando de tomar alguna. El costeo ABC, pregunta alguien de ahí, ¿murió? ¿No existe más? ¿O es un buen instrumento? Mira, el costeo ABC lo han satanizado muchísimo y eso, algunos tipos de empresas se han encargado de satanizar ese tipo de costeo. Como les comenté al principio, nosotros no indicamos si una metodología o en este caso el costeo ABC está vigente o no está vigente. Para mí debiese de ser de acuerdo al nivel de madurez de la empresa. Y obviamente hay que, en ese sentido, saber cómo llevar a cabo y cómo implementarlo bien, en primer lugar. Pero el ABC sigue estando vigente, por supuesto. Lo que sucede en este caso es que, digo, hay empresas donde va a aplicar ese tipo de metodología. En el nivel de madurez que les mostré, es el 6D de esa gráfica, ahí está el modelo ABC tradicional, pero otras empresas a lo mejor ya están mucho más maduras y están trabajando en términos de un 7D, 8D, en donde ya se utilizan otro tipo de metodologías como costeo basado en capacidad, por ejemplo. Ok, digamos como que ya la ABC es como que es bueno, pero ya hay cosas mejores, si te he Sí, interpretado claro. correctamente. Sí, claro. De acuerdo al nivel de madurez de la empresa, por De supuesto. acuerdo al nivel de madurez de la empresa. Genial, entonces. Eh, eh, Vos mencionaste algo que una persona, creo que fue Tirone, dijo, wow, me estoy dando cuenta que el error puede llegar a ser un sistema de coordinación entre las partes de la compañía. Sí, es correcto. Así es como se para gestionando. Y al final, el error que genera al final la urgencia o que provoca la urgencia es lo que mandan las agendas, lo que se encuentra, lo que dirige las agendas y por lo tanto se pierde la perspectiva. Qué bárbaro. Bueno, quiero comentar algo a todos los que están aquí en estos momentos presentes. Si ingresan en ipkin.org y van a libros, hemos, me ha permitido Marco, nuestro director comercial para Latinoamérica, me ha permitido colocar todos los libros de Ipkin en forma gratuita. Es decir, si ustedes ingresan en ipkin.org, ahí pueden bajar todos los libros en forma gratuita y en La inteligencia no es un método 2, ahí tienen 40 preguntas de estas 200 que mencionaba Romeo, tienen 40 preguntas para que puedan empezar a entender la teoría de las 5 R's, para que es parte de lo que explicaba Romeo hoy. Así que si ingresan ahí en libros ebooks, pueden bajarlo en forma gratuita, todos los libros que estamos puestos por ahí. Así que lo comentamos para que puedan hacerlo y los pueden compartir, por supuesto, con quien quieran. Romeo, ¿alguna pregunta más que dicen por ahí? Vos mencionaste algo que María Demetri dijo, genial. Así, con esta, genial, dijo. Y dijo, vos dijiste, la planeación debe ser un trabajo continuo, no algo que hago un día, lo dejo, lo vuelvo a revisar un año después. ¿Por qué ese énfasis en la planeación como un trabajo de gestión permanente? Porque precisamente tú acabas de decir la palabra clave, porque vas a hacer gestión, o sea, querés realmente entender, lo que hemos estado hablando, entender si hay costos ocultos, entender dónde están oportunidades, entender cómo puedes anticipar esas oportunidades y traducirlas en un conocimiento que te permite realizar una acción. Entonces, lo que sucede es que los sistemas de presupuesto se basan en cuentas contables. Cuentas contables no te dicen absolutamente, para gestionar, no te dicen nada. O sea, solo te dicen es el resultado de lo que gastaste en un concepto, en un rubro y se acabó. Pero cuando tú estás haciendo planeación, el primer principio es que no lo estás haciendo en términos de cuentas contables. Lo estás haciendo en términos que te ayudan y te facilitan a la gestión. Y entonces, cuando tú facilitas la gestión, cuando tú no estás viendo una cuenta contable, sino que estás viendo, a ver, cuál es mi costo de servir, cuál es mi costo de adquisición, cuál es mi costo de la relación con el cliente, cuáles son mis principales clientes con un margen alto y costo bajo de servir.
Entonces tú querés orientar, entender, buscar esos patrones y poder buscar más de esos mismos clientes. Eso es lo que te brinda la planeación continua de la rentabilidad, en donde estás gestionando, en donde estás facilitando ese conocimiento profundo que no te va a dar las cuentas contables. Y obviamente, si tú no haces algo y tú quieres hacer en hojas electrónicas o hacer el mismo ejercicio presupuestal, olvídate, nunca vas a poder hacer un ejercicio de planeación continua todos los meses. O sea, digo, para que lo veas, muchas de las empresas donde nosotros trabajamos, ellos hacen, todos los meses actualizan su información, su periodo histórico. Y acompañado de su periodo histórico, actualizan 18 periodos para adelante, todos los meses, todos los meses. Es decir, que si una compañía tiene una acumulación de errores no resueltos que se convierte en urgencias, que te obligan a mirar para atrás, la planificación casi no existe. No, ¿qué va a existir? Digo, te come el día, te come la agenda. Tal cual. Es O decir, que, no dejas innovar, entonces no buscas ese sentido de innovación porque estás encapsulado en esa rutina. a mí lo que me hizo mucho golpe de pensamiento es cuando vos dijiste que el error y la rutina te hacen perder la razón de por cuál vos estás trabajando y el sentido, entonces te alejas naturalmente de la gestión. Sí, y te puedo robar otra frase que me gustó, y este es del libro Cuentos Reales de Innovación para la empresa que gestiona ficción, volumen 2. Lo absurdo de tu presencia es esa contradicción entre la capacidad de crear posibilidades. Me encanta esa frase. La capacidad de crear posibilidades y el arrastre de esas anclas no resueltas y en el pasado y en el presente. Bueno, digo, lo rescato de tu libro, pero quien puede explicarlo mejor sos tú, pero ahí está lo que no te permite. Es que si no conviene explicarlo porque si no, no lo van a leer. Bueno, eso es cierto. Entonces, que lo lean y después lo explicamos. ¿Qué te parece? Si Dale, quieren más me de parece. Romeo, si quieren más de... tenemos acá que se ha incorporado también otro colega de Ipkin que trabaja con nosotros, Fernando Amador, que es un especialista en talento e innovación. Estaba Jorge Isaac, que también es especialista nuestro, Guillermo Ceballos Serra, estaban por ahí los que pude ver que son de nuestro equipo de colaboradores de Ipkin y profesores. Bueno, si quieren a toda esta masa de gente pensante, que son unos fenómenos y además muy buena gente. Tenemos, bueno, ya cerramos nuestro diplomado, ya arrancamos un diplomado la semana que viene y ya está cerrado, no hay más lugar. Sí, podemos recomendar si quieren, en el mes de agosto sale un nuevo diplomado y tenemos 13 cursos de especialización que pueden tomar si quieren desde la página de Ipkin, así que los esperamos a todos para que nos puedan seguir y puedan tomar estos diplomados con esta gente que realmente es especial porque son gente que investiga, gente que trabaja, gente que indaga, gente que realiza sus propias teorías, etcétera, ¿no? Realmente es maravilloso y estoy súper orgulloso de estar acompañado por toda esta gente en todos estos webinars que cada vez son mejores. Acá dicen algo, María Estefanía dice, María Estefanía dice, ¿la cultura organizacional sería un costo oculto? Uy, qué pregunta complicada esa. Si la cultura organizacional sería en sí misma un costo oculto. Está para un webinar esa, ¿no, Romeo? Sí, eso está muy bien, ¿ah? Podríamos hasta Digo, preparar un webinar con esa pregunta. Daría para un webinar, pero hermoso. claro. Lo Yo vamos a lo que tomar en puedo cuenta. decir, perdón, Walter, perdón, tú estabas hablando. No, No, yo lo que no, puedo adelante, decir, por favor, el protagonista. yo lo que puedo decir desde el punto de vista de la cultura es que he sido testigo cómo la cultura se puede sabotear digo, innovaciones, proyectos, resultados, pero así puede hacer trizas, si lo quieren ver así, una iniciativa de este tipo.
Bueno, entonces estoy anotando, queda la cultura como costo organizacional, queda como desafío para un futuro webinar, y quiero contarles a todos que por el éxito que hemos tenido en estos 11 encuentros de webinars de encuentro internacional, en julio van a continuar 2 veces por mes, no todos los martes, sino 2 veces por mes, por la cantidad de gente que se ha inscrito y por la cantidad de gente que nos está pidiendo que sigamos con todo esto. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Ahí Gretel dice, ¿cuándo habilitan la referencia de los libros y books? Ya está, Gretel. Si ingresás en listing.org, ingresás allí en ebooks y ya puedes bajar todo por ahí. Romeo, te dejo con la gente que está diciendo más Romeo, menos Walter. Así que me bajo yo, saludá a la gente que te está... Bueno, pues muchas gracias, Walter, y gracias a ustedes por estar escuchando en esta tarde, por estar compartiendo un rato agradable de conversación. Pues hoy quisimos introducirlos al tema, pero bueno, les agradezco muchísimo la atención, su participación, su pregunta, y bueno, esperemos vernos en un futuro próximo. Gracias a todos. Feliz tarde. Chao, chao.